Como muchos de ustedes ya saben, el Sofá es un espacio creado por y para los estudiantes porque estamos convencidos que el conocimiento adquirido en la universidad va mucho más allá de las aulas de clase y debe ser complementado con experiencias relacionadas a la carrera de grandes líderes emprendedores. En este espacio queremos hoy conectarnos con un gran líder emprendedor rosarista llamado Ernesto Fajardo, un emprendedor con 23 años de experiencia en alta gerencia y que hoy lidera la primera multinacional colombiana de lácteos en Colombia, Alpina. Bienvenido Ernesto y muchas gracias por aceptar la invitación al Sofá. Le doy paso a Alejandro Shane, decano de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Un saludo muy especial a Ernesto. Esta es tu casa, Ernesto, y por favor queremos que puedas hacer uso y abuso de esta casa, un entorno académico empresarial que todos queremos mucho. Esta actividad, Ernesto, es muy especial porque además empieza por ser especial por quien la organiza. La organiza el Consejo Estudiantil, el cual además quiero muchísimo porque además representa de una manera importante la voluntad de todos nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestra escuela. Pero también es organizada por el Centro de Emprendimiento, nuestra líder Andrea y todo su equipo de trabajo que hacen una tarea además extraordinaria aquí en la escuela. Solamente quisiera recordarles que tenemos en este momento, este año es muy especial, tenemos una triple condición. La primera, estamos en eso celebrando nuestros 50 años. 50 años no es poca cosa, es una escuela que ya tiene tradición. Es una escuela, ni se diga, la tradición de la Universidad del Rosario desde 1653, pero nuestra escuela como tal tiene 50 años. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que estamos en este momento desarrollando lo que se conoce como la hoja de ruta al 2025. No nos conformamos seguramente con las cosas muy buenas o los aspectos muy buenos que tenemos en este momento. Estamos, Ernesto, soñando cómo queremos nuestra escuela al 2025. Te vamos a pedir los buenos consejos y participación activa para realmente construir entre todos un sueño que no tiene límites. Y una tercera característica de este año, la doctora Andrea ha denominado este año como el año del emprendimiento. Todo este año lo vamos a dedicar al emprendimiento, con un título además muy bonito que se llama El arte de emprender. Entendemos, Ernesto, que el emprendimiento no es una ciencia como tal, sino que entendemos que realmente los emprendedores tienen un arte que los hace realmente únicos e irrepetibles. Así que bienvenido, Ernesto, y nuevamente felicitaciones a los organizadores y a todos ustedes, estudiantes, por participar tan activamente. De hecho, estamos hoy sobrevendidos, lo cual además me da mucho gusto. Muchas gracias, Ernesto, por estar aquí nuevamente. Antes de comenzar este diálogo, queremos que se sientan como en el sofá de su casa y si tienen alguna pregunta, la hagan a lo largo de la charla. Solo es cuestión de que levanten la mano y los miembros del Consejo Estudiantil les facilitarán el micrófono. El Sofá está siendo transmitido por streaming y también pueden hacernos llegar sus preguntas a través de @UR_emprende en Twitter. Bueno, pero ahora conozcamos un poco más a Ernesto. Ernesto sobresale por su experiencia y capacidad para ser un líder que emprende grandes proyectos industriales de proyección internacional. Él es graduado de la Universidad del Rosario en Administración de Empresas y cuenta con un MBA de la Universidad de Washington. También adelantó estudios de marketing de la Universidad de Kellogg y habilidades gerenciales en Harvard. Laboró en la multinacional estadounidense Monsanto, donde se desempeñó como gerente de ventas en Ecuador y el sur de Colombia, hasta ser vicepresidente de la compañía. En los últimos 3 años y medio estuvo al frente de la presidencia del Grupo Mundial,
donde logró cerrar un acuerdo para comprar Grupo Cativo, una de las empresas líderes de Centroamérica y Panamá en la producción y comercialización de pinturas, recubrimientos y adhesivos. Fajardo llegó hace 1 año y medio a Alpina, la primera multinacional del sector lácteo nacida en Colombia. Es precisamente su espíritu emprendedor el que lo ha llevado a un crecimiento no solo profesional, sino al crecimiento de las organizaciones donde ha trabajado. Bienvenido, Ernesto, a esta su casa, la Universidad del Rosario. Bueno, Ernesto, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo estar acá. La facultad está cumpliendo este año 50 años de existencia y yo estoy cumpliendo 30 años de que ingresé a estudiar administración de empresas a la Universidad del Rosario cuando pues era una experiencia un poco diferente. Estamos en la mitad del centro de la ciudad y además de estudiar administración de empresas, una de las cosas que logré hacer durante 5 años fue mejorar mi físico significativamente subiendo y bajando escaleras 10 pisos, porque pues todas nuestras clases estaban distribuidas en un edificio que era donde estudiábamos pues la mayoría de los estudiantes de administración, como 5 economistas que habían por ahí que estaban empezando, y como 2 filósofos que creo que eran los otros que compartían con nosotros el edificio en ese entonces. Para mí siempre ha sido de mucho orgullo contar que yo soy administrador de la Universidad del Rosario. Desde que salí del colegio y en mi último año del colegio me gasté un tiempo en ir a las diferentes universidades para vivir un poco la experiencia de lo que sería la universidad, y una de las cosas que me llamó la atención de la Universidad del Rosario era que era una universidad donde las personas todavía importaban, donde no era un tema de número, de una cantidad de estudiantes, sino todavía eran unos cursos donde la relación con el profesor era importante desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de las personas y de conocer a los profesores. Y puedo acordarme perfectamente de mis profesores durante los 9 semestres que estuve en la universidad, porque el último fue de práctica, pero los 9 semestres de la universidad, impactos muy importantes todavía, que en lo que hago hoy en día me acuerdo de muchos de frases de ellos, desde profesores muy difíciles al principio como Sabogal en todas las clases de matemáticas, que solamente pasar de un semestre a otro era un reto. Profesores como, creo que todavía está por acá el doctor Carlos Dosman, que fue el que me dio introducción a la administración de empresas, y después el doctor Puerto, Henry Ávila, Aldo Buenaventura, mejor dicho, personas que marcaron claramente y Aldo Buenaventura me tocó 3 veces, por si acaso para los que lo conocen acá, pero fue mi profesor de contabilidad 1, contabilidad 2 y después más adelante otro tema financiero, y yo creo que gracias a él me quedó gustando la contabilidad, que fue un tema muy importante en el desarrollo después de otras habilidades que en ese momento nunca entendí, pero que después pude interpretar. Entonces mucho de lo que he hecho en mi carrera sale de la formación que yo recibí en esta universidad. Para mí sí es muy envidiable el no poder tener un campus, como dicen, como este. Yo además de estudiante del Rosario fui miembro del equipo de fútbol, durante 6 semestres seguidos fui de la selección de la Facultad de Administración de Empresas. Como éramos poquitos, pues nos tocaba duro contra todos los abogados, pero casi siempre les logramos ganar. Y también fui el arquero durante algunos años, peleando por ahí lo vi ahorita que me saludé, con Pacho Cubillos, quien era el otro arquero en un momento dado de la Universidad del Rosario. Entonces, aquí estoy un poco contando mi edad, con todos los antecedentes que les estoy dando, y finalmente también fui del consejo estudiantil. Para mí eso también fue una experiencia muy importante. Yo fui del consejo estudiantil como desde 6º semestre, y pude empezar a practicar todo el tema administrativo como miembro del consejo, y logramos hacer algunas cosas muy interesantes.
Pero todos los recuerdos que tengo de la Universidad del Rosario, además de muy productivos, son buenos. Tengo grandes amigos. Contaba que hace unos meses nos reunimos, nosotros creo que éramos como 32 en el curso, nos reunimos 14 para celebrar como 25 años de egresados de la universidad. Cuando nosotros salíamos de la universidad había que hacer una tesis, entonces pues cada uno, eso fue como, se fue graduando como cada semestre, pero salimos en la mitad del año 89, salimos como 32 y de eso nos reunimos 15. Y a Dios gracias, pues a todos nos ha ido bastante bien. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un orgullo poder estar entre mis colegas rosaristas. Bueno, Ernesto, partiendo de que usted es administrador de empresa rosarista y que ya nos ha contado un poco acerca de los aspectos que lo han formado como un líder, cuéntenos más detalladamente sobre estos aspectos durante su paso por la universidad que lo han llevado a ser un líder y lograr lo que se ha propuesto hoy en día. Pues yo creo que durante la universidad es un tema de formación y de aprendizaje. Y yo me acuerdo que cuando estaba como en quinto semestre, pues yo decía, bueno, pues yo ya sé lo que es ir al colegio y ya sé lo que es ir a la universidad, pero ¿qué será trabajar? Pues porque uno viene todos los días a la universidad y le dan un poco de clases y se va a decir, bueno, pero yo ya sé esto y trabajar. Y entonces durante las vacaciones empecé a hacer trabajos. Entonces me acuerdo que un día estaba mi papá y le dijo, oiga, ¿será que hay un contacto por ahí de alguien que me pueda dar un trabajo para tener la experiencia de cómo se aplica lo que estoy aprendiendo en la universidad en un trabajo y ver qué se siente? Y me consiguieron un trabajo, mi primer trabajo fue en Colmotores. Entonces me dijeron, ¿usted qué sabe hacer? Le dije, pues contabilidad 1. Entonces me dijeron, ¿qué es eso? Le dije, no, pues son las clases como que he tomado hasta ahora, tengo como... Entonces me pusieron de asistente de un asistente en Colmotores, que era básicamente una oficina donde llegaban, digamos, todas las partes de los carros y uno lo que tenía que hacer era recibir esas partes, legalizarlas, firmar y después salir con todo ese bulto de papeles a otro sitio a que les pusieran un sello y volverlos a traer. Entonces, ¿usted puede hacer eso? Le dije, pues eso no es contabilidad 1. Entonces me dijo, arranque por acá y ahí vamos viendo. Y realmente era un trabajo de 2 meses porque no había mucho más tiempo en la universidad en ese momento, en vacaciones. Pero para mí ese fue el primer aprendizaje, y es que es una labor, un trabajo, y un trabajo independiente, el que sea, es que cada uno tiene un pedacito, y había una persona que llegaba por la mañana, me dejaba los papeles, yo los firmaba, los entregaba, y si yo no cumplía ese papel, los carros no podían salir de Colmotores a los concesionarios porque no estaban legalizados. Y el caso es que, pues ese era el trabajo, y a los 2 meses me iba a ir. Entonces ya le dije, doctor, vengo a despedirme. Entonces me dice, hombre, no se vaya, quédese porque es que usted ha hecho el trabajo mejor que nadie. Yo dije, pero yo firmé, fui y traje el papel. Entonces me dijo, sí, pero lo hizo todos los días, lo hizo a tiempo, lo hizo bien y le puso interés al tema. Y ahí empecé a aprender que independiente de lo que uno le toca hacer en la vida, si uno está en un equipo y uno hace parte de lo que uno, de su trabajo como, digamos, como elemento de un equipo que tiene que cumplir una tarea, puede lograr una diferencia. Y de ahí empecé a entender un poco más que el trabajo en sí no es una cosa muy específica de una tarea o de un conocimiento, sino es parte fundamental de un equipo y de un logro que solamente lo puede lograr uno como empresa si cada parte hace lo que le toca. Entonces, digamos que la formación arrancó de ahí y después tuve diferentes trabajos, pero el tema del chiste un poco de contabilidad uno es que uno misteriosamente, sin darse cuenta, todas esas clases que uno toma en la universidad van dando un tema de conocimiento, pero más importante es que van construyendo un criterio. Y eso para mí es lo más importante que logré construir durante la universidad. El criterio de lo que está bien, lo que está mal, el criterio de trabajar, el criterio de lo que es cumplir. Y cuando salí en el último semestre a hacer la práctica, salí a una compañía agrícola. Ese era mi último semestre en la universidad, y fui a trabajar con una compañía que
cuando llegué a la oficina, la secretaria me dijo, mire, usted lo asignaron a una compañía que se llama Hext. Y a mí eso me sonó como GES. Yo pensé que era televisión, Julio de Sánchez Vanegas, en ese momento, para los que somos viejos, eso era un programa de... Entonces, me mandaron a la televisión, pero no, era una compañía que se llama Hext, H-O-S-S-C-H-T, que era una compañía muy grande de farmacéuticos industriales y de productos agrícolas. Y a mí me mandaron al tema agrícola. Entonces yo llegué allá y me sentaron y me dijeron, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Entonces ya contabilidad uno ya hacía tiempos, ya se me ha olvidado mucho de eso, entonces mi última clase la había tomado con William Arenas. Y con William Arenas estudiamos intensamente a un señor que se llama Jean-Paul Sayenev. Entonces yo le dije, yo puedo aplicar las técnicas de Jean-Paul Sayenev. Entonces me dijeron, ¿y eso qué es? Dije, no, unas técnicas de administración muy sofisticadas que aprendimos en el último semestre de la universidad. A Dios gracias, yo llegué a un departamento donde todos los que trabajaban ahí eran ingenieros agrónomos. Entonces ninguno conocía a Sayenev, ni sabían de qué se trataba el tema. Pero lo primero que me tocó hacer cuando llegué a la casa fue volverme a leer el libro de Jean-Paul Sayenev, porque pues digamos que uno en el tiempo se le van olvidando los detalles, pero lo que pude ver es que efectivamente aplicando cosas que había aprendido en la universidad, logré hacer una diferencia en un análisis muy sencillo que había que hacer de portafolio en la compañía en ese momento más grande que había en el negocio de insumos agrícolas en Colombia. Y ahí arranqué, digamos, mi carrera tratando de ver que lo primero que uno tenía que hacer cuando llegaba a un sitio, y que creo que sigue siendo lo mismo hoy, es primero es tratar de entender cuál es la tarea, que me volvió al tema de las firmas y de traer y llevar los papeles. Y era una compañía agroindustrial que necesitaba hacer un análisis de su portafolio para entender hacia el futuro cómo proyectaba tanto las ventas como su portafolio, como la necesidad organizacional que tenía. Y ahí rápidamente empecé a hacer cosas, es decir, a hacer análisis y a presentar los análisis. Y los análisis lo que decían es que nosotros teníamos en ese momento un portafolio, si no se me olvida, 45 productos, de los cuales 10 eran rentables y 35 perdían dinero. Y cuando me tocó ir a hacer la primera presentación y dije que solamente teníamos 10 productos que servían y que los demás perdían plata, todo el mundo dijo, lo que dijeron es no, lo que pasa es que él hizo un análisis que es netamente numérico, pero es que él no entiende la parte estratégica. Entonces, y ahí empecé a entender que en los trabajos uno tiene una parte que es la parte técnica y hay otra parte que tiene que ver con las partes políticas y cómo funcionan las compañías, y que además de poder hacer los análisis técnicos, la necesidad de comunicación, la necesidad de poder explicar lo que uno estaba haciendo era tan importante como la capacidad de poder hacer un análisis bien. Entonces, en esa reunión, pues lógicamente había una cantidad de jefes de productos que representaban a los 35 productos que no servían, y había una cantidad de otras personas que tenían unos intereses con respecto a eso, y casi pierdo mi puesto en la primera presentación que hice. Entonces mi aprendizaje ahí en adelante fue cómo me acercaba yo a esos análisis y cómo podía hacer para no solamente entender el tema técnico, sino para poder trabajar un poco con las demás personas e incluirlos desde el principio. Y así digamos que fui desarrollando un poco más esos conocimientos, pero en un momento dado, y creo que esa es una decisión que uno toma en la vida, es que uno o se acomoda o uno toma una ruta que es hacer lo correcto. 6 meses después me pidieron que ya volviera a presentar el análisis, y habían, digamos que diferentes formas de presentar el análisis, donde o volvía a mostrar lo mismo que había mostrado antes, que era lo correcto, o me acomodaba un poco más a los intereses de todos y mostraba un tema que digamos daba que solamente 5 productos no servían y no pasaba nada. Y en ese momento me arriesgué y dije, no, realmente lo que le conviene a esta compañía es sacar de alguna manera una estrategia que nos permita enfocarnos en los 10 productos para poder crecer más y ver qué hacemos con los otros 35, que puede ser salir por lo menos de la mitad. Y ahí nos llevaron ya a la gerencia general de la compañía, se hizo la presentación y a través de un análisis muy sencillo logramos cambiar los resultados hacia adelante de la compañía en el siguiente año y medio, en crecimientos que estuvieron por encima de los históricos, enfocándonos en aquellos productos que eran más rentables y dejando el esfuerzo en aquellos que no lo eran. Ahí perdí amigos, me volví una persona relativamente impopular,
pero creo que era la decisión correcta para la compañía. Y creo que en los trabajos en donde uno está haciendo, uno tiene una responsabilidad que a veces no es la más popular. Y hoy en día, cuando uno está trabajando con gente, el hacer lo correcto son las decisiones que a veces se ven como las más sencillas, pero son como las más difíciles de hacer. Entonces ustedes están aprendiendo una cantidad de cosas que son muy importantes en términos de aplicación y en términos de la diferencia que pueden hacer una decisión de una empresa. Pero mi aprendizaje de esos primeros años y lo que pude sacar de la universidad es que todo al final depende de cada individuo y cada líder que está sentado aquí en este salón. Al final aquí nosotros no estamos estudiando ni contabilidad, nosotros estudiamos administración, y como administradores que somos y líderes es muy importante tanto la parte técnica como el carácter. Entonces es, ¿para qué aprendo y para qué tengo las capacidades técnicas? Es para poder impactar, y esa capacidad de impactar y el carácter depende del liderazgo que vamos a desarrollar a futuro. Esa decisión que tomé en ese momento me marcó de ahí en adelante para ser capaz de tomar otros riesgos en la vida más adelante que son riesgos relativos, pero que son difíciles y que uno enfrenta todos los días, y que creo que como administradores hace la diferencia entre cómo aplicamos los conocimientos nosotros versus otras profesiones que están allá afuera. Bueno, usted nos contó que hizo parte de diferentes grupos en la Universidad del Rosario, como el Consejo Estudiantil y el equipo de fútbol. ¿Cómo la participación en estos grupos le aportaron a desarrollar algún tipo de habilidad? Pues voy a ser un poco más breve para poder tener la oportunidad de escucharlos un poco a ustedes y sus inquietudes, pero yo diría que tanto el fútbol como el tema del Consejo Estudiantil para mí fueron aprendizajes muy relacionados con el trabajo en equipo. Yo creo que cuando uno es líder, lo más importante que uno hace, lo hace a través de los demás. Y en un equipo de fútbol pasa exactamente lo mismo. No importa qué tan bueno sea una persona, qué tan buena sea la defensa, qué tan bueno sea el ataque, al final es el colectivo el que hace la diferencia. Y lo mismo me pasó en el Consejo Estudiantil. Yo estuve en el Consejo Estudiantil desde sexto, pero en los últimos semestres, para lograr cualquier cosa, y las personas que están en equipo saben eso, lo más importante es lograr que todos los miembros del equipo entiendan la causa y el por qué se están haciendo las cosas. Y mientras uno no logre el compromiso de todos los miembros y cada uno de los miembros del equipo, realmente la capacidad de ganar en el caso de fútbol o la capacidad de logro en el caso del Consejo Estudiantil estaba muy limitada. Entonces mi aprendizaje de poder participar en cosas que iban más allá, digamos, de la individualidad y la capacidad de aprender, era que como equipo uno necesita desarrollar unas habilidades adicionales, que no es siempre necesariamente hacer lo que uno quiere, sino cómo construye en conjunto. Usted es el actual presidente de Alpina, sin embargo ha trabajado para grandes empresas como Monsanto y Grupo Mundial. ¿A qué se dedican esas empresas? Háblenos un poco acerca de su trayectoria laboral. Entonces arranco después de la HEX, que fue esa empresa por donde arranqué en el negocio agrícola. Ahí estuve como 3 años. Yo arranqué haciendo practicante, después de hacer todo este análisis de portafolio y ese tema me pusieron de hacer investigación de mercados. Ahí estuve como 1 año, después pasé a temas de mercadeo, donde fui jefe de producto, y ahí estuve como 1 año y medio más, y estaba en una empresa alemana. Muy cómodo, la verdad. Manejaba un producto que era el segundo producto más importante de la compañía, pero empecé a mirar que alrededor mío todos los demás jefes de producto, que todos eran ingenieros agrónomos, menos yo que era administrador, a mí me han dado un producto que era un producto que ya era un genérico y que no necesitaba mucho respaldo tecnológico y que ha perdido mucha participación de mercado porque la competencia, que en ese momento era Bayer, utilizaba otras estrategias que no tenían que ver con la capacidad técnica del producto, sino con promoción. Como el agricultor ya conocía para qué era, lo que le hacían es que le hacían corridas de toros, rifas, juegos y espectáculos, paseos, y yo dije, no, pues esto sí puedo, yo sí puedo.
Mi experiencia del Consejo Estudiantil me ayudó a que yo también podía hacer ese tipo de eventos. Entonces arrancamos y me logré diferenciar de un grupo de gente que era muy técnica alrededor de otras habilidades que yo no tenía la parte técnica, pero podía ir y conversar con el agricultor. Como yo no sabía la parte técnica, fui y hice reuniones con agricultores a ver qué era lo que ellos querían, y lo que ellos necesitaban no era nada técnico, sino normalmente era otro empaque, otra forma de entregar el producto, y eso me permitió diferenciar el producto, poder crecer y así diferenciarme, digamos, dentro de ese grupo de compañeros jefes de producto. Pero otra observación es que esos jefes de producto llevaban 20 años ahí trabajando, y como compañía alemana, pues digamos que las carreras se demoran mucho en desarrollarse, y me di cuenta que ya no estaba aprendiendo. En ese momento apareció la oportunidad de irme a trabajar en un distribuidor en Ecuador, que en ese momento vendía como $1 millón. El producto que yo vendía como 5, y toda la compañía en Ecuador vendía 1. Pero me ofrecieron un puesto que era ir a ser el gerente de la división agrícola de esa compañía. Esa división vendía $100.000, mejor dicho, era una hormiga. Pero la oportunidad era que podía ser el gerente, y dije, pues yo estudié administración de empresas, ser gerente de administración de empresas, pues eso es como lo que suena que hay que hacer en este momento. Y me arriesgué y me fui. Entonces, en ese momento fue el primer aprendizaje también, que la gente me dijo, usted está loco, pero ¿por qué se va a ir allá si ya está acá cómodo? Yo estoy convencido que si yo me hubiera quedado en ese puesto allá, ahí estaría haciendo eso hoy en día. Sería jefe de producto de otro insecticida o alguna cosa así parecida, pero estaría ahí. Pero en ese momento y eso lo sé hoy, no lo sabía en ese momento, pero tomé un riesgo de ir a aprender una cosa diferente y me fui para Ecuador. En ese momento a vivir a Guayaquil. Guayaquil no era como es hoy, Guayaquil era un hueco. O sea, llegué la primera noche y estaba tan inundado que cuando uno salía del aeropuerto no se veía ni la calle porque todo era lleno de agua. Pero con todo eso llegué a Ecuador y empezamos a desarrollar un distribuidor que vendía $100.000. Y dijimos, bueno, que hay que hacerlo. Su responsabilidad es llevar esta compañía a lo máximo que pueda hacer. Y esa fue mi primera experiencia de tenerme que sentar a hacer un plan. Entonces ya ahí no era un tema de entrar a un puesto que ya estaba creado, sino una división que en ese momento estaba pequeña, decir, bueno, venga, con base en el potencial de mercado que hay en Ecuador, ¿hasta dónde podemos llegar? Hicimos un plan, y era un plan como a 4 años de tratar de llevar las ventas de $100.000 a $3 millones. En ese momento tocaba hacer desde ceros contratación de gente, cambiar el portafolio, toda una serie de prácticas diferentes, pero eso sí era lo que uno había estudiado. Entonces ahí tocó volver a sacar una cantidad de aprendizajes que traíamos de la universidad en temas teóricos y ver cómo se aplicaban en la práctica. Y ahí es donde ve que si uno aplica la práctica en todo su nivel, en toda su extensión, pues hacer un plan realmente se vuelve muy complejo. Entonces el balance entre una compañía muy pequeña, la simplificación que es necesaria, más el conocimiento que teníamos de hacer eso. Para hacerles el cuento corto, ahí logramos una de las compañías más importantes que había en ese momento de distribución para nosotros, el producto que distribuimos nosotros en ese momento era de Monsanto, que era un herbicida. Y en los 3 años pasamos de vender como $1 millón, no vender 3, sino vendimos $8 millones, y quedamos como la tercera compañía de insumos en Ecuador. En ese momento, también otro cuento rápido, pero es que mientras que estaba en Ecuador me casé con mi novia de Colombia, pero mi novia de Colombia estaba haciendo una maestría en Estados Unidos en Derecho Ambiental. Entonces mi estrategia fue que me fui a Estados Unidos y le dije, oiga, ¿nos casamos? Pues no tan rápido, pero así. Y el hecho es que lo clave es que no fuera a Guayaquil antes de que nos casáramos, pues porque si no las probabilidades hubieran sido muy bajas de que la cosa hubiera funcionado. Pero aceptó finalmente, terminó, vino a Bogotá, nos casamos y yo le dije, pues más bien aprovechamos y de luna de miel nos vamos para allá. Entonces era cambios que hoy en día son muy importantes en lo que es la vida, pero entonces volví, Bogotá, nos casamos, nos fuimos para allá y entonces arrancamos, y toda esta aventura de Guayaquil, porque llevaba 6 meses viviendo allá, fue casado, que también era otro cambio importante. Entonces la compañía creció y después de 2 años, de 1 año y medio adicional en Guayaquil, mi esposa me dijo, oiga, ¿será que nos toca vivir en este hueco de por vida o habrá una otra posibilidad de progreso? Y empezaron a aparecer como otras opciones. Monsanto, que era una compañía con la que trabajaba, me contrató como gerente de ventas para el sur de Colombia y Ecuador.
Y ahí arranqué con Monsanto en un tema de ventas. Había hecho mercadeo, después un tema gerencial y arranqué con Monsanto a manejar un tema más comercial. Y ahí empecé a crecer en Monsanto. Hice ventas sur, ya empecé a crecer en ventas hasta que hice pues la región andina, después fui a México y después fui a San Luis. A San Luis fui a la casa matriz y allá hice una maestría en un MBA en la Universidad de Washington. Y después de que terminé mi maestría, entonces me mandaron a México a tomar el negocio químico de Monsanto en México. Y cuando llegué, empezamos a mirar qué se puede hacer con ese negocio y digamos que ese es digamos lo que marca lo que vengo haciendo hasta hoy, y es que la capacidad y la experiencia de poder ver negocios y de como administrador y líderes ver cómo se pueden cambiar para mejorar, eso lo hace cualquiera. Hoy en día consultores viven de esos y desde que se creó el PowerPoint aguanta todo. Y ustedes van a aprender que presentaciones de PowerPoint van a existir. La diferencia más grande que yo he descubierto, por lo menos en mi carrera, es que del PowerPoint a la ejecución hay una diferencia en la marcha. La gente que es capaz de llevar el PowerPoint a la acción es la que hace la diferencia. Porque eso requiere la interpretación y la simplificación para ser capaz de ejecutar. De México llegamos y estaba la presentación de PowerPoint de lo que había que hacer desde hace 2 años, pero nadie había ejecutado. Y llegamos y lo primero que toca hacer una reestructuración muy importante. Y las reestructuraciones pasan por un tema que es muy doloroso para cualquier líder y para cualquier organización, que es el tema de tener que sacar gente. Pero pues ustedes que están estudiando administración de empresas tienen que tener en cuenta que ustedes han elegido una carrera en la cual no se están contratando para ser populares, sino se están contratando para tomar las decisiones que le corresponden tomar cuando ustedes son los líderes de una organización, un departamento, una división, lo que sea que ustedes van a hacer en el futuro. Y la gente les confía eso porque confían que ustedes van a tomar la decisión que beneficia a la mayoría de los empleados que están allá trabajando y a la mayoría de los dueños, los accionistas y a la misma sociedad, porque si no se toman esas decisiones, esa compañía no va a existir. Pero esa diferencia es la que va a marcar la diferencia entre la mayoría de los gerentes, y yo les diría hoy en día como empleador y como jefe, que cuando miro a la gente hoy es muy difícil discriminar por inteligencia, porque la mayoría son inteligentes, la mayoría es capaz de hacer una presentación en PowerPoint, muy buenas, todas, a colores, con todos, pero la diferencia entre llevar ese PowerPoint y hacerlo realidad es donde está la diferencia. Y mucho más cuando se es un líder, porque cuando yo soy un contribuyente, o sea, yo soy un empleado y tengo una contribución independiente, yo puedo hacer mi trabajo, pero cuando mi trabajo es hecho a través de los demás, la capacidad de convencer, y la capacidad de convencer no a través de palabras, sino a través del ejemplo y a través de otras cosas para que la gente realmente haga lo que tiene que hacer, es donde están los retos de hoy en día. Entonces, mi experiencia en Monsanto cuando llegué a México fue esa, y llegué a México y logramos hacer una reestructuración que permitió que la compañía fuera más exitosa. Que hubo una reestructuración, por supuesto, pero para la mayoría de personas que estaban ahí, gracias a esos cambios que se hicieron, la compañía pudo crecer. Y después de que hice eso ahí, pues lógicamente pues vino donde había una necesidad de esas, entonces después de ahí me mandaron aquí a la región andina, a manejar la región andina, logramos hacer una reestructuración, de ahí me mandaron a Latinoamérica Norte, desde México, que ese es otro reto que es importante, y es cuando uno lo ponen a manejar los compañeros. Nosotros éramos 10 personas que éramos y me pusieron a mí de jefe, y yo les digo, manejar los amigos, eso es de lo más difícil que puede existir en el mundo, porque uno apenas llega, destapan la cerveza más o menos, ahora sí, y no importa que sean amigos, la responsabilidad sigue siendo exactamente la misma. Entonces, por eso, cuando escogemos estas carreras y estos puestos de líderes, nuestra responsabilidad no cambia, y además porque nosotros como líderes siempre estamos pensando en el bienestar de la compañía y en el bienestar de nuestra gente. Después de México, logramos hacer ese cambio, y en el año 2000, va a ser 10 años, hace 10 años, me sacan de Latinoamérica Norte, donde yo manejaba México, y me llevan a manejar el negocio de Estados Unidos. El negocio de Estados Unidos era de otra magnitud, era un negocio que en ese momento vendía $3.000 millones, era el 65% Monsanto, y era la primera vez que un no americano manejaba el negocio de Estados Unidos.
Y la labor era hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los otros países, ir, reestructurar y cambiar el negocio de Estados Unidos. Además, en un cambio muy importante de modelo de negocio. Una compañía que venía a vender agroquímicos toda su vida a una compañía que estaba convirtiendo en una compañía de tecnología, que vendía biotecnología, que era un producto que ni siquiera existe y no se ve porque va ante una semilla, pero uno solamente lo ve en el momento del rendimiento de la semilla al final. Nosotros logramos, en 4 años que estuvimos en Estados Unidos, cambiar la organización de un lado, o sea, de vender semillas a lograr vender biotecnología. Logramos incrementar el precio de una bolsa de semillas que en ese momento costaba $100 a en año y medio cobrar por la biotecnología como otros $100 más, y que la compañía vendiera de $3.000 a $6.200 millones en esos 4 años. El valor, y si ustedes la miran en Forbes, en la revista Forbes, está dentro de las 5 compañías que más valor ha generado en los últimos 10 años en el mundo, Monsanto, como una de las 3 más innovadoras que hay. Y la actitud de la compañía y la cultura de la compañía sencillamente era de tratar de venir del cliente hacia adentro e identificar exactamente qué era lo que necesitaba y cómo poder adaptar esos productos y poder llegar a los consumidores. Los transgénicos hoy en día, pues digamos, son polémicos desde el punto de vista de que si hay control o no control. Al principio era que si eran saludables o no eran saludables, después de 15 años en el mercado y después de que no se ha muerto ni una mosca por los transgénicos, digamos que la discusión científica pues ha bajado de tono, pero todavía hay muchas inquietudes alrededor del tema de la modificación genética en las plantas. Pero hoy en día Monsanto es la compañía número 1 del mundo en el tema agrícola. Es una compañía que se ha movido en niveles de innovación muy importante, y porque ahí aprendí que el ser emprendedor no quiere decir que es que uno tiene que arrancar hacer su propio negocio, sino que el emprendedor es una actitud que la gente lleva por dentro y que la aplica independiente de cuál sea su ambiente, la aplica en su forma de ver las cosas. Y por eso el emprendimiento y la innovación son tan críticos como otro aspecto muy importante del liderazgo en la aplicación en las diferentes compañías y como oportunidad de crecimiento. Entonces, estando en Monsanto, me van a preguntar, entonces, ¿por qué ese fue si todo era tan bueno? Pues, porque ¿se acuerdan la señora de Guayaquil? Ella también estaba en San Luis, y mis hijos mayores estaban empezando a cumplir 11 años y ya no hablaban español en la casa, ya no querían volver a Colombia, ya celebraban el Thanksgiving en vez de otras cosas. Y en ese momento era una decisión clave: o volvemos a Colombia o nos volvimos de San Luis. Ni siquiera, y a San Luis esta cosa es que no va nadie. San Luis es en la mitad de Estados Unidos y todo el mundo le vuela por encima para ir a un lado al otro, pero nadie lo visita a uno. Entonces, así es sencillo. Entonces digo, no, nos queremos devolver para Colombia, y en ese momento empecé a buscar opciones y apareció la oportunidad de volver a Inversiones Mundial. Hoy en día se llama el grupo Orbis. Inversiones Mundial es una compañía que vende como 2 billones de pesos y tiene marcas importantes como Pintuco, y aquí se conoce también Cacharrería Mundial, otra compañía química que se llama Andercol, y llegué por primera vez en mi vida a una compañía familiar. Entonces a mí me dijeron, no, es que usted es una compañía familiar. Dije, eso es dele, familiar, no familiar, eso. Y ese es un aprendizaje que uno no debe subestimar cuando uno le dicen algo como ojo que es familiar. Ese ojo antes es por algo. Y las compañías familiares no son buenas ni malas, sino que son diferentes, pues porque los dueños están ahí sentados. Entonces, en las compañías de bolsa, en las compañías en Estados Unidos, tienen unos jefes, y los jefes pues se sienten igual como si fueran dueños, pero no son. Y para estar ahí, la razón por la cual están ahí los jefes es porque pasaron por un proceso de selección, y gracias a ese proceso de selección fueron nombrados ahí. La familia es aleatoria. Este señor se casó con esa señora, tuvo unos hijos, y ese señor llegó ahí porque era el hijo. Pero no necesariamente tienen, y no porque no las tengan, pero no necesariamente tienen ni capacidades, ni siquiera los mismos deseos de los dueños de la compañía. Y la razón por las cuales están en las diferentes consejos y juntas es porque son miembros de una familia, no porque ni saben del negocio ni les interesa necesariamente el negocio. Entonces, cuando uno va a trabajar con una familia, uno tiene que entender mejor los intereses de los dueños para poder expresar eso, porque uno, al final del día, como administrador que es, trabaja bajo unos intereses que es que la empresa salga adelante, pero bajo unos intereses de lo que los dueños quieren hacer con ese patrimonio. Entonces, ahí estuve en Inversiones Mundial, y esta es una compañía que no había cambiado durante mucho tiempo y una compañía muy integrada ella misma. Entonces,
tenía un negocio, digamos, de químicos, pero el cliente más importante del negocio químico era pinturas, o sea, Pintuco, o sea, su mismo cliente. El cliente más importante de Pintuco era Cacharrería Mundial. Entonces tenían como una integración entre ellos mismos, cada uno con un negocio separado, pero si uno le quitaba los negocios que hacía directamente con el grupo, realmente no era competitivo en una cantidad de negocios que tenía ahí. Entonces hicimos una reestructuración gigante y quedamos que de los 8 negocios que tenía, realmente solamente 4 eran competitivos. Hicimos una estrategia, vendimos la mayoría de esos negocios y nos enfocamos en un tema en ese momento de pinturas, distribución, que era Cacharrería Mundial, un tema químico y un tema de aguas. Y esos fueron los 4 negocios. Y se hizo una inversión muy importante en Centroamérica, se compró la compañía más grande de pinturas en Centroamérica y quedó Pintuco líder desde Guatemala hasta Ecuador, en todos los países que participaban en la región, y eso como un valor muy importante, no solamente desde el punto de vista de su presencia en el mercado, sino como valor de la compañía estratégicamente para cualquiera que quisiera venir a entrar en el negocio de pinturas en la región. Ahí hicimos ese tema, pero yo desde que me devolví, me quedé a vivir en Bogotá y hacía el commute todas las semanas a Medellín o donde fuera, o Argentina o Brasil, donde la compañía tenía operaciones. Y después de unos años de un desgaste de viaje y un desgaste, aquí les puedo confesar a ustedes, y un desgaste un poco en la relación con mi junta directiva y con el tema familiar, tomamos la decisión en junio del 2012 o 13, bueno, no me acuerdo, del 13 creo, en junio del 2013 tomamos la decisión de que yo trabajaría 6 meses más y que después me iba. Entonces, tuve la satisfacción de poder trabajar 6 meses más, dejar al que era mi vicepresidente en ese momento de nuevos negocios, como presidente de la compañía, de poder terminar casi todas las adquisiciones que queríamos hacer y de ver la compañía seguir, digamos, en el trayecto de la planeación que habíamos hecho, llegar a las ventas y a los crecimientos que en ese momento se habían programado. Entonces, la responsabilidad de sacar la compañía adelante y de poder dejar una sucesión en su lugar, para mí fue un tema que pudimos cumplir allá, y después me vine para acá. Hay un capítulo muy corto de una participación fugaz, como dicen, en un tema de private equity. Con unos amigos colombianos y unos españoles montamos un fondo de private equity en Colombia, porque una de las oportunidades muy grandes que sigue habiendo en Colombia es un tema de consolidación. Hay muchas, este país todo es como por regiones y departamentalizado, y pues para ustedes estudiosos saben que pues ahí hay muchas oportunidades de eficiencia y muchas oportunidades de consolidación. Y muchas de esas empresas que están en las diferentes regiones son realmente empresas familiares que fueron creadas por una persona o una familia en muchos de los casos, y cuya dependencia depende de una cabeza. Entonces, de esa visión que habíamos visto en Mundial, nos armamos un equipo y empezamos a ver esas compañías y esa posibilidad de compra de compañías y consolidación en Colombia. Entonces formamos este grupo de private equity que todavía existe, hoy en día se llama Evolvere, y ha hecho 2 inversiones. Una de esas, Publicar, que se la compró al grupo Carvajal, y otra una compañía de tecnología sobre el cual se están montando diferentes plataformas. Y cuando estábamos en la mitad de esas negociaciones, me apareció la oportunidad de Alpina. Y la razón por la cual me fui para Alpina es porque desde que yo primero conocía a los dueños antes, 2, tenía una necesidad importante de cambio y reestructuración para poder competir, y 3, era una marca que para mí estaba muy cerca desde chiquito, La Cabaña, las fresas con crema y toda esa cosa. Entonces como que sentía una cercanía especial y dije, pues yo prefiero, desde el punto de vista de si mis opciones son seguir en este fondo, en este momento irme a administrar Alpina, y así pues llegué a donde estoy hoy. Y ahora estoy cumpliendo 1 año y medio a la cabeza de Alpina, con muchas oportunidades y con muchas cosas que se han hecho en el último año y medio. En enero del 2014 hicimos una reestructuración donde se eliminaron aproximadamente 350 puestos de la compañía, todos administrativos, ninguno operativo ni ninguno en la fuerza de ventas. La compañía había creado una corporación, y esa corporación lo que tenía que hacer era encargarse del crecimiento por fuera de Colombia. Esa corporación era un espejo de la estructura de Colombia. Colombia es el 90% de las ventas de Alpina hoy en día,
y el 10% está por fuera. De ese 10%, como el 8% de ese 10% está en Ecuador y el 2% está entre los otros países que son Venezuela y una aventura que tenemos en Estados Unidos, que ahí vamos. Pero la mayor era Colombia, y entonces creamos un exceso de costo o de gasto en una organización espejo que teníamos en ese corporativo, y no solamente un efecto de gasto, sino un impacto de poca eficiencia, porque al tener dos organizaciones que estaban enfocadas en hacer lo mismo, lo que empezó a crear fue un conflicto y una pérdida de eficiencia en términos de llegada al mercado. Entonces dejamos de enfocarnos un poco en el consumidor. Nuestros niveles de servicio al final del 2013 llegaron a niveles del 78-77%, que eso a veces es el nivel de servicio que hoy en día se encuentra en muchos productos en Venezuela, donde se considera que lo que hay es una escasez tremenda. Y al eliminar estos puestos, que fue un trabajo que hizo la misma organización 350, logramos que nos volviéramos a enfocar un poco más en el consumidor y sobre todo de meterle mucho más velocidad a la compañía. El año 2014 nos permitió volver a crecer, con todo y que tuvimos unos impactos en reestructuraciones totales en el año alrededor de 35.000, 40.000 millones de pesos. La compañía logró absorber ese gasto y con todo eso crecer en utilidades durante el año pasado. La utilidad neta creció más del 50% en el 2014 y el EBITDA creció alrededor del 6%, con impactos, como ya he dicho, de 50.000, 60.000 millones de pesos dependiendo cómo mire uno los cargos contables. Pero la compañía creció, estamos siendo más rápidos en el mercado, los niveles de servicio terminaron el año pasado en niveles de 95-96% y en participación de mercado, según Nielsen, crecimos en casi todas las categorías menos una, que es un tema de refrescos donde todavía no hemos podido resolver eso. Y estamos haciendo una cantidad de inversiones, estamos invirtiendo en este momento 125.000 millones en mejorar las plantas, en comprar más tractomulas para poder servir mejor a los clientes, pero ninguna de esas inversiones se ha dado hasta el día de hoy. Lo único que se ha hecho es impactar gente y la forma como trabajamos juntos y la forma como trabajamos en equipo. Y a través de eso se han logrado los crecimientos, las mejoras de nivel de servicios y las ganancias en participación de mercado. Entonces, definitivamente no es un cuento, no es un rollo el que les echen aquí en las clases que lo más importante es la gente. Lo más importante en una compañía es la gente. Son los que logran los resultados, pero la gente pues en un desorden no puede trabajar. Entonces, una estructura bien hecha y la gente motivada es lo que para mí es el resultado digamos, de poder tener buenos resultados en una compañía. Muy larga la respuesta. No, está bien, tranquilo. Si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano y les facilitaremos el micrófono. Bueno. Sí. Hola, buenos días. Hola. Quisiéramos saber cuál ha sido la clave o las claves para la buena perdurabilidad de la empresa, pues de Alpina, durante estos últimos años. Pues para ser honesto, la clave todavía no la hemos encontrado. La compañía está cumpliendo, la facultad está cumpliendo 50 y Alpina está cumpliendo 70 años este año desde que nació. Y Alpina fue creado por dos suizos que realmente lo que les gustaba era hacer queso. Y yo creo que ese es un tema del emprendimiento, la pasión de ellos, pues más allá de hacer un negocio, es que realmente les gustaba hacer queso. Y ellos vivían ahí arriba, no donde es la cabaña hoy en día, sino donde era la cabaña antes, que es ahí arriba en la planta, ahí tenían su casa. Y ellos vivían de hacer queso, entonces ellos tenían sus vacas ahí, tenían su queso y el queso lo cuidaban como si fuera un hijo más. Entonces por las noches levantaban a los hijos, bueno, camine que nos toque dar la vuelta al queso. Entonces a las 12 de la noche y voltean el queso. Y así crearon algo que era muy difícil de copiar, porque era pues algo que era construido con sus capacidades. Y de ahí, digamos, eso se mantiene en el tiempo como una forma de hacer las cosas, y es que por encima del negocio está la calidad de los productos, el cariño con que se hacen, y esos fundadores son todavía los dueños de la compañía. Entonces, eso se ha logrado mantener en el tiempo. A veces el reto es que cuando las compañías se vuelven más grandes y se vuelven industriales, es todavía mantener, digamos, esa conexión con el cliente. Y si ustedes van un domingo a la cabaña, pues van a ver lo difícil que es hacer eso. Pero yo diría que la clave es que todavía existe el espíritu de los
emprendedores, innovadores alrededor de cómo se hacen las cosas allá y con el mismo cariño pensando como en el consumidor. Buenos días. Bueno, tú mencionabas que Alpina tiene negocios en Ecuador. ¿Cómo se ha visto afectado Alpina por las medidas que ha tomado el presidente de Ecuador de poner aranceles y esto? Pues nos hemos visto afectados. Ecuador para nosotros ha sido un país, nosotros estamos cumpliendo 20 años de estar en Ecuador este año, y Ecuador digamos, Ecuador tiene muchas complejidades macroeconómicas que ya se veía venir que este era un problema. Uno, un tema de petróleo donde ellos habían tomado unas deudas muy grandes en el pasado para construir toda esa infraestructura y al ver eso sabíamos que el tema de producción local iba a ser crítico. Entonces desde hace años, desde hace como 4 años, se hizo una inversión muy importante en una planta que tenemos cerca de Quito, en Machachi, que es cerca, y otra que es más cercano a Colombia y al norte, a Tulcán, que es San Gabriel. Y esas 2 plantas crecieron en capacidad significativa en el último año y eso nos ha permitido absorber el 97% de la producción en Ecuador. Sin embargo, hay como 3 o 4 productos que exportamos desde Colombia. La avena es uno, Alpinet otro y Arequipa el tercero. Esos productos, pues efectivamente lo que nos ha tocado es reemplazarlos totalmente allá con maquilas y otras formas de operar porque pues con aranceles del 21% es imposible hacerlo en el mercado. Pero pues digamos que nosotros hablamos con el gobierno, les pedimos que negocien, pero sabemos que el Ecuador no tiene ninguna otra opción que sencillamente cerrar las fronteras o si no nos vamos a invadir con el tipo de cambio que tenemos hoy en día. Entonces es producción local. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, ¿cómo está? Mi pregunta es, ¿usted cómo genera sentido de pertenencia a sus empleados para que ellos sientan como que deben hacer sus obligaciones porque les gusta, no porque les toca? Pues yo creo que ese es uno de los temas más críticos y más difíciles hoy en día. A Dios gracias, pues esta compañía lleva ya mucho tiempo y mucho arraigo y la mayoría de las personas tiene una conexión desde niños con la compañía y con la marca. Entonces, cuando entran a trabajar ya parte de eso está construido, por lo menos en el vínculo. Lo que hacemos adicionalmente es que tengan las condiciones de trabajo adecuadas y que tengan el reconocimiento justo y la oportunidad de desarrollarse tanto profesional como personalmente mientras están en Alpina. La compañía es una compañía que comparada con el promedio de lo que se paga en la región, paga 3 veces más. Es una compañía que toda la vida ha sido muy paternalista de alguna manera con los empleados. Entonces pues hay bastante sentido de pertenencia, pero es todos los días más difícil de lograr. Yo pienso que por eso hay muchas mediciones con respecto a eso, al clima laboral, con respecto a asegurarse que las condiciones en las que están trabajando son las mejores y se construye, yo creo que eso es un tema que se construye haciendo, no tanto hablando. No es de inspirar diciendo, sino asegurarse que los empleados ven que en las cosas que hace la compañía la prioridad está en la gente que trabaja allá también. Hola, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo engloba muchas cosas? Tú estabas hablando sobre la inversión que estaban pensando en hacer en Alpina. Yo quisiera preguntarte, ¿ustedes se están fondeando en proyectos colombianos o con empresas colombianas, me refiero con bancos colombianos o en el exterior? Y si es así, ¿cómo es que este tipo de cambio tan fluctuante que estamos viviendo gracias a todas las crisis que estamos viendo reflejadas gracias al petróleo, cómo este tipo de cambio afecta a la compañía o al sector de lácteos en Colombia desde tu perspectiva? Bueno, un jurgo de preguntas ahí, a ver, trato de... nosotros nos fondeamos mejor dicho, cada operación se fondea con recursos locales, Ecuador en Ecuador, Colombia en Colombia, y sencillamente pues porque nosotros tratamos de eliminar riesgos de otras monedas en las operaciones. Lo segundo, con respecto al tema de cómo nos impacta lo que está pasando con el petróleo, es que pues nos impacta de dos formas. La primera es que el petróleo nos viene impactando negativamente
en los últimos 8 o 9 años, en términos de que para nosotros sencillamente el tema de una revaluación consistente nos vuelve menos competitivos. Revaluación sin infraestructura, sin capacidad de competir, pues eso lo que ha hecho es que se hubieran abierto las puertas de entrada a Colombia de productos importados. Entonces, si ustedes iban a un delicatessen en Carulla, se encontraban con quesos importados de Francia, a veces a la mitad de precio de los de Alpina, y eso es porque lógicamente en esos países existen ciertos subsidios, el costo de la leche es diferente, el costo de la leche en Colombia se hace por decreto, aquí se define todos los años un precio y ese precio pues es el que hay que pagar, mientras que internacionalmente es un tema de oferta y demanda. Entonces nosotros aquí estamos amarrados por el tipo de cambio y amarrados por la regulación. Entonces digamos que cuando el petróleo estaba bien teníamos la ventaja que la demanda interna estaba bien, pero la competitividad se veía afectada. Desde el punto de vista ahora de la baja en los precios del petróleo y la devaluación, pues claramente nos favorece desde el punto de vista que nosotros producimos en pesos el 98% de lo que hacemos y eso nos favorece para exportar. Entonces estamos exportando otra vez compotas a Puerto Rico, compotas otra vez a República Dominicana, jugos, leche, otras cosas que no podíamos hacer. En los últimos 2 meses se ha vuelto a incrementar. Y la única preocupación es ver cómo impacta esa baja de precio de petróleo pues el resto de la economía, porque pues se habla mucho de despidos masivos y pues el estado de ánimo del consumidor es muy importante en cómo crecemos hacia adelante. Entonces, pues hay que ver, pero por ahora los impactos iniciales que son de evaluación pues nos ayudan por lo menos en competitividad hacia afuera y hacia los productos que están entrando al mercado. Buenos días. Usted nos ha hablado un poco de cómo ha cambiado su concepto, o bueno, de cómo a lo largo de su carrera profesional se ha dado cuenta que motivar a las personas es una de las partes más importantes de llevar a cabo la administración dentro de una empresa. Y asimismo, usted nos contaba que en realidad uno de sus fuertes ha sido, en todas las empresas en las que ha estado, hacer reestructuraciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo logra motivar a la gente a que cambie lo que estaba haciendo antes por nuevos métodos que considera más competitivos? Eso tiene que ser un poco difícil. ¿Cómo lo logra? Sí. Pues ahí, que lo logre, hay que, mejor dicho, ahí estamos en el camino, varias cosas. Lo primero, que es lo más importante, es la motivación de la gente. Yo soy un creyente que el tema de la supervisión y los jefes que le dicen a uno qué hacer, en la mayoría de cosas, a no ser que sean temas muy operativos en una planta, que voy a separar ese tema, pero desde ahí para arriba en temas administrativos, hoy en día eso está mandado a recoger. La mayoría, creo que para lograr el potencial de una compañía, realmente está alrededor de que cada individuo tenga la capacidad de poder hacer en su puesto lo que crea que hay que hacer, con unas directrices y un alineamiento compartido, que esa persona tenga el empoderamiento, el sentido de pertenencia y la capacidad de hacer lo que tiene que hacer. Si esas personas están limitadas porque dependen de un jefe y de una jerarquía, es donde nos volvemos supremamente burocráticos y lentos. Entonces, el tema es que lo que uno trae en temas de reestructuración no es que uno le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino lo único que está haciendo es liberar para que existan menos filtros y menos obstáculos para que la gente haga lo que tiene que hacer, para facilitarle que su trabajo realmente tenga el impacto y creo que eso es lo que motiva a la gente. Es que yo creo que la gente en su trabajo poco lo motiva, y les puedo decir, el pago es un tema que motiva un rato, pero después se vuelve algo como paisaje. Lo que motiva a la gente es la capacidad de hacer cosas, de lograr cosas y de ver que lo que está haciendo tiene un impacto. Y creo que de ahí sale la motivación. Entonces, cuando uno logra una organización mostrar que a través de estas reestructuraciones la compañía se mueve más y que la gente tiene más capacidad de impacto, es donde es una motivación y donde creo que es una motivación que dura más tiempo, y es una motivación donde es más porque alguien me dice que lo estoy haciendo bien, es porque yo mismo me estoy dando cuenta del impacto positivo que estoy teniendo y veo reflejado ese impacto en que a mí también me vaya mejor. Entonces, ese es el plan. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos estaba contando que al principio Alpina era una empresa familiar de producción de quesos, de unos suizos que iban y levantaban a sus hijos. Que iban y levantaban a sus hijos. Y así como Alpina, muchos
muchas empresas son creadas en base al amor familiar que han crecido de manera exponencial, pero muchas otras empresas no lo hacen. Entonces mi pregunta radica es, ¿la suerte es un factor o qué rol le daría usted a la suerte para el emprendimiento, para el crecimiento de una corporación? Es como mala suerte decir que no hay suerte. Entonces, pues yo creo que mejor dicho, la suerte es una interpretación de cosas que pueden pasar, es decir, pero la consistencia no. Es decir, uno puede tener suerte una vez o dos veces, pero compañías que perduran en el tiempo es porque generalmente tienden a hacer algo bien, porque existe algo que logran mantener en la forma como solucionan los problemas. La gente habla mucho que cultura, para mí cultura es cómo resolvemos las cosas en esta compañía, y la cultura de una compañía es la que al final la hace exitosa o no. En los temas de la familia, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el emprendedor que arranca tiene una idea de qué es lo que está haciendo y una razón por la cual hace las cosas. Pasar eso de generación en generación, eso no se pasa genéticamente, sino eso tiene que ser, eso no es tan fácil. Entonces a veces se va perdiendo esa esencia de lo que es esa compañía y empiezan a poner atención a cosas diferentes que no necesariamente era donde estaba esa esencia, y a veces se hacen mejores y a veces se acaba lo que hizo esa compañía inicialmente. Pero yo creo que en la consistencia, en hacer las cosas bien, es donde va a estar realmente la sostenibilidad de la compañía. Que le va a ir mejor o peor en algunos años, pues eso tiene que ver parte con la suerte, pero para poder aprovechar esa suerte uno tiene que estar en el lugar adecuado, con las condiciones y los recursos adecuados, porque si no, no importa la suerte que uno tenga, no va a poder salir adelante. Bueno, muy buenos días. Yo quisiera preguntar, por acá. Para un grupo de trabajo como tal, llevar a la misma dirección es muy complicado. La mentalidad de un grupo de trabajo va en diferentes direcciones en la mentalidad colombiana. Entonces, en su grupo de trabajo en Alpina, ¿usted cómo ha podido desarrollar que las mismas personas en su grupo de trabajo vayan a la misma dirección para lograr la rentabilidad esperada? Yo creo que ese es un trabajo de todos los días, y el trabajo consiste en que yo no les digo para dónde vamos, es que eso es un trabajo, es una colectividad, ¿no? Yo creo que en el pasado había un pensamiento que era que el jefe es la persona más inteligente de un grupo, y eso no necesariamente es cierto. En los equipos existen diferentes capacidades, y en esas capacidades y en esa diversidad está la capacidad de definir qué es lo que hay que hacer hacia adelante. Nuevamente, yo lo que he aprendido de las personas es que a la gente lo que le interesa es poder participar, poder dar su opinión y poder ser parte, digamos, de lo que es la dirección de una empresa, y en la medida que en cada nivel se va dando esa oportunidad, ese propio destino que ha sido definido por cada uno de esos equipos hace que el compromiso y el involucramiento con lograr esos resultados sea mucho mayor, y eso se vuelve pues un círculo virtuoso en términos de lograr eso. Ahora, misteriosamente no todo el mundo quiere participar, y depende de la cultura que venga, pues hay gente que se crea en unos ambientes donde después quitar ciertos paradigmas y ciertas formas de ver las cosas cuesta mucho trabajo, y a veces eso es creado y cultivado por la misma compañía. Entonces, lo que uno puede hacer como líder es dar la oportunidad, ser claro en la comunicación y dar la retroalimentación, pero eventualmente, si el cambio no se está dando, la responsabilidad es mucho más grande con el resto del equipo que con el individuo, y esa tiene que ser una regla clara del juego para todos los que están participando. Bueno, vamos a continuar y en un momento les damos otra vez el paso para que hagan más preguntas. Bueno, nos gustaría saber cómo gestiona la innovación en el interior de las organizaciones. Bueno, el tema de la innovación es, yo pienso que primero que todo está en todas partes. La semana pasada estaba en Bucaramanga hablando con unos vendedores, y la capacidad de que cada persona esté mirando a su alrededor y esté pensando en formas diferentes de hacer las cosas es lo que mueve las compañías hacia adelante. Existe una idea de una innovación central que tiene que ver mucho con innovación alrededor de los productos y digamos otra que es un mejoramiento continuo que tiene que ver con la innovación y mejoramiento de procesos más operativos en las plantas.
pero lo que realmente es una cultura de innovación y una cultura emprendedora en una compañía es lo más difícil de lograr, porque la única manera que yo he visto en mi experiencia de lograr una cultura innovadora es donde uno tiene una cultura mucho más abierta en términos de menos supervisión y más capacidad de creación en cada puesto de trabajo. Y lograr eso, y ustedes pueden ver los ejemplos, compañías como Google en Estados Unidos que deciden cerrar las oficinas y mandar a todo el mundo para la casa y después vuelva para acá porque no podemos coordinar, es el debate constante entre cómo coordinar y ser capaz de generar acciones y cómo ser capaces de generar suficiente libertad para que la mente pueda estar creando mejores formas de hacer las cosas. Yo creo que hay que tomar mucho más riesgo, ¿no? Una de las cosas, les doy un ejemplo, cuando llegué a Alpina nosotros teníamos 750 políticas y creo que se cumplían 5, por lo difícil que era, y lo que hemos hecho es reducir a tener 50 políticas, por tener 50 políticas que la gente pueda cumplir y que den los espacios para que la gente pueda actuar dentro de su mejor entender, que son las necesidades que tiene la compañía. En general, el tema de innovación. Y en innovación de producto, pues Alpina es una compañía que constantemente está generando nuevas ideas y nuevos productos, y ahí hay nosotros tenemos dividido el tema en investigación y de otro lado el desarrollo. La investigación, tenemos el Instituto Alpina, que hace algunas cosas acá, pero más que todo lo que hace es estar mirando innovaciones alrededor del mundo para poder adaptar y adoptar aquí en Colombia, y un tema de desarrollo que es mirar las necesidades del cliente para ver cómo podemos ajustar los productos, los empaques y todo lo que hacemos, incluso la distribución a las necesidades que hay hoy en día. Pero creo que el mayor valor está en, por supuesto, tener esa innovación específica a estos temas, pero sobre todo en la capacidad de cada individuo estar mirando cómo lo que está haciendo lo puede hacer mejor, más allá de lo que le dice su definición de puesto. Ok, usted nos comentaba al principio que lo más importante a la hora de realizar un trabajo es hacerlo con pasión y de la mejor manera. Por eso fue que en Colmotores pues le pidieron que se quedara. Entonces, ¿cómo ha incluido sus pasiones en su vida profesional? Pues varias cosas. Yo creo que uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Ustedes se van a dar cuenta, no voy a decir que muy tarde, pero sí más viejos, todos, que uno cuando mira para atrás ve diferente que cuando mira para adelante. Yo cuando miro para atrás miro ciertas cosas y lo que me preocupó durante mucho tiempo, digo que qué boba haberse preocupado tanto por esos temas y que he debido gastar más tiempo en otras cosas. La verdad es que a mí me ha apasionado mi trabajo todo el tiempo, pero y las pasiones son muy importantes. Lo que uno tiene es que balancear que las pasiones en un extremo pueden ser enceguedoras en términos de que lo pueden llevar a uno al no balance, y uno como líder, especialmente como líder, tiene una responsabilidad de estar bien balanceado. Uno decirle a la gente que uno quiere a la gente que tenga un buen balance de familia y de trabajo, cuando uno llega a las 7 y se va a las 9 de la noche, no es un buen ejemplo. Uno está diciendo eso, pero hace una cosa que es muy difícil, uno tiene que hacer las cosas, decirlas, pero sobre todo hacerlas. Y el ejemplo es lo que la gente sigue. Ustedes pueden decirle a una persona 25 veces que tiene que hacer algo, esa persona no lo va a hacer hasta que no vea que con el ejemplo uno realmente lo que está diciendo sí es lo que está pensando. Entonces, en temas de mis pasiones, pues a mí yo trato de balancear el tiempo para estar en mi familia, es mi pasión, mis hijos, realmente es la número uno, y cuando miro para atrás, por eso digo, es que cuando miro para adelante digo, no, pues lo he hecho bien, pero cuando miro para atrás es que el mayor ya tiene 18 años y se va a ir para la universidad, y ayer tenía 2, estamos hablando, o sea, eso pasa como un tiro, y ustedes van a ver, y esa es la vida que les viene a ustedes ahora, es esa. Entonces, uno tiene que tener pasión por hacer lo que uno hace, porque yo insisto que si uno tiene pasión, el trabajo se vuelve muchísimo más fácil. Si ustedes están en un trabajo en donde están aburridos y no les gusta lo que están haciendo, busquen otra cosa, porque generalmente uno no hace bien lo que no le gusta. Entonces la primera y la segunda es el balance en términos de poder convivir el trabajo y el compromiso y hacer las cosas bien con desarrollar el resto de sus vidas. A mí me encanta el fútbol, doloroso 5-1 que nos clavaron el domingo, pero esa es mi pasión, y yo voy y yo le metí eso a mis hijos, a mis 2 hijos y a mi hija, el tema del fútbol, y nos vamos juntos para el estadio a comer lechona, y esa es nuestra
actividad desde el domingo y el sábado cuando vamos al estadio de estar juntos y poder hacer algo diferente. Compartimos esa pasión. Me gustan los caballos y a veces también monto a caballo, entonces me gustaría hacer más de eso, pero pues en este momento digamos que hay unas limitantes de tiempo, pero es una cosa que hay que cuidar siempre. Usted trabajó para grandes empresas como Monsanto y Grupo Mundial, pero al momento de llegar a Alpina, ¿qué reto le representaba ser el líder de Alpina? Lo que pasa es que el reto fundamental de ser líder es la gente. Pues uno piensa que en el yogur y en el kumis, y en la pintura y en el transgénico y la primera pregunta que me hacen, ¿y usted cómo así que pasó a manejar leche después de pintura y pintura después de agrícola? Y es que a nosotros a ninguno de ustedes lo están entrenando para ser líderes de leche ni de pintura ni de nada. A todos ustedes lo están entrenando para ser administradores de empresa, o por lo menos esa es la filosofía, entiendo yo. Luego, si ustedes aprenden a hacer el trabajo de administradores de empresa bien, el otro tema es un tema de aprendizaje. Entonces, lo que yo creo que uno tiene que estar siempre atento a hacer es, antes que ir a decir qué es lo que hay que hacer, hay que entender de qué se trata la tarea. Y yo creo que en cada una de las organizaciones donde he estado es diferente. Pero muy rápidamente, si uno va y uno se demora más o menos, ese tema del 90 a 100 días, en el caso de Alpina fueron 60, es primero no comer cuento, porque todo el mundo le va a decir qué es lo que hay que hacer. 2, salir y hablar, es decir, escuchar sobre todo mucho a la gente y mirar, es decir, ver por sus propios ojos lo que está pasando en el mercado. Uno va al supermercado y ahí están los productos de Alpina, nadie le tiene que contar, ¿están o no están? Pues no, la mitad no hay, ya ahí hay un problema. Segundo, hablar con el empleado, cómo van las cosas, qué se necesita hacer. Pero todo eso es lo que aprendemos acá, lo que pasa es que a uno se le olvida. Y entonces pero si uno arranca desde el principio y aplica lo que uno ha aprendido acá, yo les digo que ustedes deberían tener la capacidad de administrar cualquier compañía. Todas son difíciles y ese es otro aprendizaje, es que en todas las compañías donde he estado, siempre la otra fue más fácil, en la que estoy en el momento, ¿no? Ahora quesos y eso me parece dificilísimo, y leche, antes me parecía que pinturas era horrible y antes me parecía que era difícil, porque el pasto es más verde del otro lado de la cerca, pero la verdad es que si nosotros aplicamos nuestras capacidades como administradores de empresas que somos, pues la definición, aquí no somos administradores de empresas de pinturas, o pues yo no conozco esa, hay áreas, ¿no? Hay especialización como que en logística, como en casos operativos, ciertas, pero ustedes pueden aprender a hacer. Entonces creo que esa es otra oportunidad que me di, al tomar una decisión de devolver, es que yo, si no me voy a tomar la decisión de devolverme a Colombia, estaría en Monsanto. Pero al tener que volverme acá me tocó aprender de pinturas, me tocó aprender y el aprendizaje lo mantiene a uno vivo. El aprendizaje es la forma de uno, mire, es que si no uno se las cree todas, uno cree que uno sabe un jugo porque uno sabe un poco de cosas de semilla, eso no le importa a nadie, o sea, esos conocimientos están ahí, pero la capacidad nuestra como seres humanos de aprender es mucho más importante y mucho mayor, y el tema de la humildad de tener que ir a aprender, y el tema de la humildad de saber que uno tiene que empezar, es una ganancia ya frente a todos los empleados que lo ven a uno allá. El hecho de uno aparecerse en una planta vestido de blanco a mirar cómo es que se hace ¿y usted qué hace aquí? Digo, no, pues me a ver cómo se hace el queso. El hecho de compartir, el hecho de estar allá afuera mirando cuáles son las prioridades, es lo que lo hace a uno tener la oportunidad y la posibilidad de cambiar los destinos de estas compañías. La capacidad de diagnóstico está en la cabeza de ustedes, porque es sencillamente hacer preguntas. Y muchas veces van a llegar a sitios donde el diagnóstico ya está hecho. Acuérdense la diferencia. Hágalo. Bueno, por ahí tenían más preguntas, entonces... primero acá adelante, que la tenía. He tenido un déjà vu porque por allá atrás han pasado ex profesores míos, hijo de madre, y me da como un escalofrío todavía. Ave María. Bueno, buenos días. Teniendo en cuenta los cargos que tuvo en Monsanto, pues acá en Colombia con la gerencia de ventas en el sur, luego en San Luis, pues defendiendo los intereses de la compañía en aumentar las ventas, que las aumentó de 3.000 millones de dólares a 6.200, pues teniendo en cuenta pues esa responsabilidad que tenía la empresa, ¿cómo hacía para cambiar la percepción de la gente frente a esta empresa
respecto a la responsabilidad social y pues el aspecto ético, ya que pues como bien sabemos Monsanto no tiene un buen nombre entre las personas. A ver, ese es otro aprendizaje, pero digamos que Monsanto tiene dos visiones. Una, que es la más importante, es la visión desde el punto de vista del cliente y del consumidor. El cliente y el consumidor, que ese es el que consume el producto, donde en Estados Unidos el 99% de los cultivos que se siembran con biotecnología, en Argentina el 98% y en Brasil las tres, digamos, geografías más importantes. Entonces los agricultores todos aprecian la tecnología y eso es que la compañía le pegó a una necesidad. El segundo es un tema de percepción y la percepción salió un artículo muy interesante en El Tiempo, creo que fue del domingo del sábado, donde hablaba de que desde que se han desarrollado los aparatos esos que ustedes están mirando ahí ahorita, todo el tema de la información que está disponible le permite a cada uno mirar fuentes que están de acuerdo con sus creencias y lo que ha hecho es que la gente tenga percepciones que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, mientras que los científicos saben que el 95% de algo es seguro, el 30% de la población piensa que es... Entonces, combatir esa percepción es una cosa que las compañías tienen que hacer, pero para no, el cuento de Monsanto es como más largo, es con los lácteos igual. Hoy en día uno ve donde muchos médicos, pediatras y otros que les ha dado por decir que los lácteos son malos. Entonces uno tiene dos oportunidades. Una es decir, no, pero pues la ciencia vencerá. ¿No? La gente que realmente sabe que los lácteos son buenos y durante muchos años todos crecimos con lácteos. Es un tema de nutrición, es un tema que no tiene que ver con lácteos sino con muchas otras cosas, pero la compañía como líder que es en el mercado tiene que tomar una posición también de educación. Entonces yo creo que uno no se puede quedar pasivo ni no hacer nada alrededor del tema, sino que uno tiene una responsabilidad con respecto a los productos que tiene y es asegurarse que allá afuera hay suficiente información y una voz que contrarresta con otros intereses que pueden haber con respecto a eso. Nuevamente, Monsanto, con todo eso, está dentro de las 5 compañías del mundo que más valor han generado para sus accionistas en los últimos 5 años. Está considerada como una de las más innovadoras y como una de las más sostenibles y entre los 10 mejores lugares para trabajar en el mundo. Y lo puedo decir yo porque ya no trabajo allá, pero eso es hoy. Entonces lo que digo es, sí hay unos temas, no todo es perfecto, pero pues hay que tratar de trabajar y el tema digamos en el caso de Monsanto los transgénicos es toda una serie de campañas que se están haciendo para tratar de mejorar el tema, pero pues es algo con lo que hay que convivir y que en el tiempo pasará. Buenos días. Continuando con el tema de percepción de marca, pues ya que tocamos el tema, me gustaría saber, al principio, pues introduciendo, digamos, todos sabemos que Alpina es una marca, digamos que familiar, que ha podido transmitir esa percepción, el amor familiar que le impregnaron los suizos a la hora de hacer los quesos. Y pues siendo líderes en el mercado, mi pregunta es, ¿cómo van a hacer en la parte de promoción y pues de estrategia publicitaria para divulgar eso, como ese sentimiento o pues la promesa de valor de la marca en estos mercados que ustedes quieren incursionar, por ejemplo, Ecuador, Estados Unidos, ya que los mencioné anteriormente? Bueno, arranquemos por Colombia. En Colombia, efectivamente, Alpina es de las marcas más reconocidas, más queridas. En el Merco del año pasado subimos un punto, de la 5ª pasamos a la 4ª y reemplazamos a EPM. Entonces Alpina efectivamente como marca, como compañía, es una compañía muy respetada y muy querida por los colombianos, pero no solamente tenemos Alpina, sino tenemos unas megamarcas en Colombia que en términos de productos son la 4ª o 5ª. Bonjour, por ejemplo, es una marca grande que solamente le ganan cervezas como Póker, como Coca-Cola. Entonces digo, son categorías grandes, además de la marca Alpina, la marca Bonjour, marcas como Yogo Yogo. Acaba de salir un estudio, ahorita no me acuerdo quién fue el que lo hizo, que Alpina está en 9 de cada 10 hogares en Colombia con un producto. Pero digo, nosotros tocamos a muchos colombianos. Cuando uno va por allá a la mitad de Chigorodó, entra a un sitio, ahí hay un producto Alpina generalmente. Entonces Colombia y la marca Alpina, digamos que y en eso estamos tratando de seguir construyendo esa capacidad, no solamente sobre los productos, sino sobre la emotividad y la conectividad que existe con la marca Alpina como tal. En Ecuador llevamos 20 años, entonces también en Ecuador no es la marca líder en bebidas lácteas, es la segunda marca en bebidas lácteas detrás de Tony.
pero digamos que existe un posicionamiento que también es muy bueno, mucho más orientado a los productos y a la calidad de los productos que a la marca y digamos al medallón como existe en Colombia, pero con base en eso también estamos construyendo. Y allá compramos una compañía de quesos, que era la líder del mercado, que se llamaba Kiosco, y ahora los productos siguen de marca Kiosco, que son los líderes. Entonces, Kiosco sigue siendo una marca, abajo dice un producto Alpina, pero Kiosco es la marca que hemos utilizado porque es la que realmente tiene el sentido de pertenencia de los ecuatorianos. Entonces, hay que ajustarse. En Estados Unidos, rápido porque yo sé que no hay como mucho tiempo, pero en Estados Unidos, solamente que eso es una lección, que es el lado de la arrogancia. Nosotros nos fuimos para Estados Unidos porque habían un poco de colombianos, encuéntrenlos, pero allá habían un poco de colombianos, y nos vamos a ir con el medallón de Alpina y vamos a arrancar con un greenfield desde cero. Eso se ha podido llamar yogures Fajardo, eso mejor dicho no lo conocía nadie. Entonces el trabajo de empezar ha sido un emprendimiento muy costoso en una geografía muy grande. Entonces efectivamente entrar en esos mercados sin marca y sin capacidad de distribución, eso lo hace que sea un tema mucho más difícil para una compañía de este tamaño. Entonces nosotros llevamos nuestras prácticas de Colombia a Estados Unidos y eso no se traduce en ningún... Entonces hemos aprendido, estamos revisando y a través de eso hemos tomado unas decisiones que son mucho más de jugar geográficamente en esas áreas donde somos más fuertes, y la compañía viene creciendo como niveles del 40%, pero todavía de una base muy pequeña. Este año esperamos llegar a ventas de $20 millones sobre una facturación de compañía pues dependiendo del tipo de cambio, 800, 900 millones de dólares, muy chiquito. Entonces hay que tener en cuenta eso antes de meterse en esas aventuras. Bueno, última pregunta. Muy buenos días. Tengo dos preguntas. La primera era que estabas hablando respecto a la competitividad que se está realizando con los productos en el exterior, pero estabas hablando también del que el cambio de divisa había fortalecido en parte estas ventas. Entonces me parecería, pues no sé qué tan cuestionable sea basar la competitividad en una divisa. Entonces me gustaría saber como qué propuestas se están haciendo frente a las posibilidades en un futuro con respecto a la competitividad global. Y la segunda es como desde su perspectiva, cómo es el perfil del profesional actual que se espera en las empresas. ¿Cómo es que la segunda? ¿Cómo es el perfil del profesional actual que se espera en las empresas? No, para aclarar, la primera pregunta sencillamente no es que eso es lo que estamos haciendo en competitividad, sino que la pregunta es cómo nos impactaba el tema del petróleo, que esa fue la pregunta que estaba respondiendo. Nosotros estamos haciendo una cantidad de actividades, antes hablé que estamos invirtiendo 125.000 millones de pesos en mejoras en productividad, porque nosotros tenemos que competir localmente, primero contra un tema que espero que en la reforma tributaria solucionen, y es que uno competir contra una cooperativa que no tiene de socio al gobierno, pues arrancan con 35% por lo menos de beneficio versus una compañía como nosotros que nos toca pagar impuestos. Pero con todo y eso, en casi todas las categorías menos leche le ganamos a Colanta. Competimos contra Alquería, en casi todas las categorías menos leche le ganamos a Alquería. Entonces nosotros competimos aquí con el que toque competir. Con lo que es bravo competir es con la leche cruda, con el informal que no paga los impuestos, con el que no le paga los parafiscales, con el que compra la leche por fuera del mercado. Esa es la complejidad de Colombia. Pero con todo y eso, estamos vendiendo, estamos creciendo, y en Colombia ese es como el tema del tipo de cambio es que cuando competimos con externalidades como las importaciones y de repente se abre el mercado y vienen productos de afuera, pues el tipo de cambio nos impacta. Y no nos impacta sino porque una revaluación consistente después de 8 años impacta la competitividad de cualquier país, no solo de Colombia, sino de toda la industria colombiana. Mira los factores de crecimiento de la industria en general y verás que la competitividad se ha visto afectada. Y el factor principal ha sido el reemplazo por productos importados, porque son productos que vienen de otra parte y cuando no tenemos cómo competir infraestructura y todo lo demás, pues esa es una variable que ayuda, digamos, a acolchonar esa necesidad. Pero está claro que la compañía tiene que ser competitiva, que tenemos que buscar nuevas formas de vender más, y nuestros productos, la mayoría de lo que vendemos son de valor agregado. Nosotros vendemos muy poco producto que sea commodity, lo más cercano es la leche, y la que vendemos nosotros es hasta deslactosada. Entonces, nosotros tenemos un producto premium que viene creciendo y cada día podemos competir mejor. Estamos abriendo plantas en diferentes partes del país para poder ser más competitivos regionalmente. La segunda, con respecto al profesional que estamos buscando nosotros, es un poco lo que les he estado diciendo. Nosotros ingresamos cada semestre alrededor de 40 practicantes a la compañía, y esos practicantes entran en diferentes áreas y hacen diferentes rotaciones pero nosotros estamos buscando es una persona íntegra, por supuesto,
que tenga los valores correctos y al final, más que cualquier otra cosa, es que tenga el interés de aportar, el interés de ser parte de una compañía, el interés de crecer ahí, desarrollarse, y mientras que tenga esa semilla y ese interés de participar ahí, el interés de la compañía es ponerle todos los recursos a la disposición para que pueda desarrollarse en cualquier área que quiera participar dentro de Alpina. Tenemos este año, gracias al tema de la reestructuración, tenemos alrededor de 420 movimientos internos que han sido todos ascensos o nuevas oportunidades para nuestros empleados. Entonces, y muchos de esos vienen de esa fuente de practicantes que hemos venido desarrollando los últimos 4 años. Listo. Finalmente, nos gustaría que compartiera con nosotros y con todas las personas que nos acompañan hoy en el sofá un consejo personal para emprender desde el interior de las organizaciones. Un consejo personal. Yo creo que ya se los he dicho, pero a uno le enseñan desde chiquito, y esto probablemente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero a uno desde chiquito le enseñan a que uno siempre trabaja como para una meta. El que está en kinder a primaria, el que está a primaria a bachillerato, el de bachillerato a que ojalá no pasando por servicio militar a la universidad, el de la universidad a que se gradúa, a que termina la tesis, y son momentos, si ustedes se fijan, trabajan por momentos muy poco duraderos. Uno trabaja por un momento que no dura nada. Es más, han hecho estudios hoy en día en Estados Unidos, en la Universidad Harvard, que le han preguntado, hicieron un estudio que le preguntaban a la gente que recién entran, le dicen ¿cuál fue el momento más feliz de su vida? Y la gente dice que el momento más feliz de su vida fue abril 12, creo que es, porque las cartas de aceptación de Harvard llegan a abril 11. Y la gente definía como el momento más feliz de su vida el día que le llegó la carta de aceptación. Un año después de que ya en el primer año en la universidad, les vuelven a preguntar, le dicen que cuál fue el día más feliz de la vida, y ya dicen que ese no fue el día más feliz de la vida y que ese día es el día más infeliz de su vida, ese. Porque la expectativa alrededor de entrar no tiene que ver con lo que hay que hacer, sino con unas expectativas que no duran y donde uno está trabajando por un momento que realmente significa un logro, pero para hacer algo más. Entonces, yo lo que les digo es, hay que disfrutar lo que uno está haciendo todos los días. Nuestros trabajos a veces tienen dificultades, o como en la universidad uno tiene unas materias, unos exámenes, unos días y unas cosas que son mejores que otras, pero la vida no se puede pasar de 4 a 5 momentos, sino hay que transcurrirla viviéndola y hay que disfrutarlos todos. Ustedes y nosotros todos aquí somos gente supremamente privilegiada. Tenemos la capacidad de estudiar, tenemos la capacidad de compartir, y eso no se nos puede olvidar. Nosotros, y eso nos pasa mucho a los colombianos, una tendencia a ahogarnos en vasos de agua. Y yo creo que ustedes han escogido otra vez una carrera que les exige no solamente cuidarse a ustedes mismos, sino cuidar a los demás. Y el cuidado no está en lo que uno les dice a los demás, sino en el ejemplo que uno da y en cómo uno vive su vida. Entonces ustedes son y deben ser en algún momento fuente de ejemplo y de inspiración para muchas otras personas que dependen de ustedes. Entonces hay que tener eso en cuenta y hay que disfrutar lo que ustedes están haciendo día a día, y creo que con eso van a tener un impacto muy positivo en lo que sea que quieren hacer, y sobre todo muy positivo en la gente que trabaja con ustedes. Ese es como mi... Bueno, para terminar, lo invito a dejar un mensaje en el muro de la fama, acá, de los estudiantes. Pues no hay muro, pero por ahora. Dando el muro. Próximamente un muro. En el muro de la fama de los estudiantes de la Universidad del Rosario, y le hacemos entrega de este regalo de parte de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia hoy con nosotros, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.